Gloria a Dios. Amados, reciban la paz de Cristo Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos al tema número 23 del estudio a la carta a los romanos. Este tema se titula El origen del pecado. El origen del pecado. Hemos leído el versículo 1 el versículo 12, donde nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto habla de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, vamos nosotros a entender que así como Adán desobedeció el mandato de Dios, así como Adán no quiso obedecer lo que Dios le mandó, y por tanto él pecó, dice la Biblia que el pecado, lo que acabamos de leer, entró en él. A ver, si nosotros como iglesia que estamos aquí reunidos vemos una persona que entró a este lugar, es porque ya existe, ¿sí o no? No podemos ver o decir alguien se originó aquí o se creó aquí, o lo que compramos o lo que nosotros tenemos. Nunca podemos decir se originó en este lugar, sino que entró aquí a este lugar. Entró el fulano de tal. Entró, por ejemplo, el señor José, el señor Jaime, entró a este lugar. Nosotros entendemos que es una persona que existe, que ha nacido, que ha crecido, y por tanto, cuando entra es porque ya ha existido. Mira, es por eso que la Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por causa de un hombre. Eso quiere decir que el pecado ya ha existido, que el pecado ya existió, que el pecado no se originó en el hombre. Pero preste atención, dice entró en el mundo por causa de un hombre, por la culpa de un hombre. O sea, el pecado ya existía, pero no podía entrar en el mundo, no podía hacer del mundo lo que está ahora. El mundo está destruido, el mundo está en crisis. Ya llegaremos al capítulo 8 de Romanos, donde habla que la tierra gime a causa del pecado del hombre. La tierra sufre por causa del pecado del hombre. La tierra está así como alguien que no soporta el medio ambiente, que está contaminada. ¿Eso es por causa de qué? Por la culpa de un ser humano. ¿Por qué a las rosas les crecieron espinas? ¿Por qué los animales se volvieron salvajes? Si eran unos animalitos tan buenos, tan bonitos, pero ¿por qué se volvieron salvajes? Por causa del pecado. ¿Y por causa de quién entró? Por la culpa del ser humano. En este caso, llamado Adán. Pero por esto nosotros podemos entender que el pecado no se originó en Adán. El pecado entró en él. Y él transmitió ese pecado a todos los hombres. O sea, por tanto que entró en él, vivió en él el pecado, y como se contaminó con pecado, él, al engendrar a sus hijos nacieron en pecado. Sus hijos nacieron con la maldad dentro de sí. Es como, alguien podrá decir esto: ¿por qué los niños nacen egoístas muchas veces? O sea, van creciendo y van manifestando egoísmo. Solamente quieren para ellos, no quieren para los demás.
Dicen, esto es mío, yo no te presto, se molestan, son odiosos, ¿verdad? Y empiezan a hacer un berrinche, a tirarse al piso. ¿Quién le enseñó eso? Nadie le enseñó. Eso ya lo trajo dentro de sí. Eso lo trajo por causa de ¿quién? Por causa que el pecado un día entró en los seres humanos. Y la maldad está en el corazón del hombre. Es por eso que dice la Biblia que la maldad está ligada al corazón del muchacho. Pero la vara de la corrección lo va a apartar de esa maldad. Entonces vemos cómo el hombre fue causante de esta situación tan lamentable. El hombre transmitió ese pecado a todos los hombres. Pero así como Adán fue el culpable de transmitir este pecado a todos los seres humanos, así dice la Biblia, Jesucristo con su sacrificio nos limpia de todo pecado. Una vez y para siempre, dice el libro de los Hebreos. Este mensaje de salvación salvaría a todo aquel que cree en él. Este mensaje, así como por la culpa de Adán el pecado entró, Adán le abrió una puerta llamada desobediencia, y ese pecado entró y destruyó a todo el mundo, a la tierra. Dios le dijo, maldita será la tierra por causa tuya. O sea, hubo una maldición a la tierra, por eso que la tierra no produce más cosas buenas. Vemos que Dios le dijo, espinos y cardos te van a producir. Tendrás que trabajar duro para cosechar poco. Con el sudor de tu frente trabajarás de sol a sol por causa del pecado. La tierra no te producirá más cosas buenas. Es por eso que ahora tienen que hacer una cantidad de abonos para que puedan crecer buenas cosas. Así está el mundo. Así está el mundo. Así están los animales. Se volvieron salvajes por causa del pecado del hombre. Pero nos dice la Biblia que Jesucristo con su sacrificio nos limpia, nos lava de todo pecado, una sola vez y para siempre. Ese es el evangelio, hermanos. Esas son las buenas noticias, que Jesús es el único que nos puede llevar hacia la vida eterna. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Es por eso que hemos leído este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el hombre, dice, por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, el pecado nos destruyó. El pecado nos lleva hacia la muerte y condenación eterna. Y así la muerte pasó, dice, a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la primera consecuencia? Cuando Dios le dice a Adán, el día que tú comas del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y el mal, ciertamente ese día te vas a morir. Ese día murió espiritualmente, porque él vivió muchísimos años físicamente, luego murió. Mira, qué consecuencia más terrible. Pero vamos a ver en quién se originó el pecado. Vamos para eso al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Vamos nosotros a meditar la palabra de Dios en estos versículos, donde nos enseña la Biblia en quién se originó el pecado. Vamos a ver eso, el origen del pecado. Dice, si no lo encuentra, no hay problema, simplemente anote y preste atención a lo que estamos leyendo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilio, onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira, la creación más extraordinaria de Dios, aparte de los millones de ángeles, fue el crear a lo que le llamó Lucifer. Un ángel protector, un ángel celestial, un ángel que tenía una jerarquía muy alta, que alababa a Dios. Dice la Biblia que era el que encargado de la alabanza, de la adoración en el cielo. Y mira cómo era su vestidura. Mira cómo era sus vestiduras, cómo él estaba vestido de cornerina, de topacio, ¿de qué más dice? De jaspe, de crisólito, ¿de qué más? Luego dice de esmeralda, de oro. Los primores de tus tamboriles, dice, y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Dios mandó hacer algo grande para crear a lo que ahora es Satanás. Vamos a leer. Luego dice el versículo siguiente, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Dice la Biblia. Versículo 14 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse, dice, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, Satanás era perfecto. Él no tenía imperfección alguna. Él era perfecto, un ser celestial perfecto, alguien que no le faltaba absolutamente nada. Y luego dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice hasta que se halló en ti maldad? Vamos nosotros a entender estos versículos. Gloria al Señor. Para eso existen algunos diccionarios donde nosotros podemos entender la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. El versículo 14 en un lenguaje sencillo dice de esta manera. Desde el día que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad en los muchos negocios que tenías, o en los muchos, cuando los ángeles veían que él era el cantante, el músico más principal, y todos veían y se admiraban, veían y alababan a Satanás, decían, uy, tú eres extraordinario. Y él empezó a producir en sí, en su corazón, algo de codicia, un hambre de ser alabado. Él había sido creado para alabar ¿a quién? Alabar a Dios. Pero ahí dice, allí estuviste, o sea, en el monte de Dios, quiere decir en la misma presencia de Dios. Él estaba encargado de la alabanza, en el santo monte de Dios, en la morada de Dios. Luego dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Por eso Apocalipsis, cuando Juan se va al cielo, él describe lo mismo. Piedras de fuego, mar de cristal, y todo eso lo describe. Y allí estaba Satanás, en el lugar de Dios, alrededor del Señor, alrededor en el trono de Dios. Él estaba, se paseaba y tenía una total libertad. Luego dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mira, ¿cómo fue en él su origen? Es por eso que él, escuchen, es por eso que él nunca pudo ser perdonado por Dios. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no perdona a Satanás y se acabó? En él se originó todo. El deseo de ser alabado. ¿Dios ya sabía eso? Dios ya sabía eso.
Pero Dios nos hizo a ti y a mí y a los ángeles y a todos, nos hizo con un libre albedrío, o sea, con la decisión que puedes tomar, sea buena o sea mala. Dios les dejó, pero llegó un punto que cuando todos se quisieron levantar contra Dios, hermanos, Dios tuvo que hacer algo. Y no fue Dios, fueron los ángeles mismos, los protectores, el arcángel Miguel. Se levantaron contra los millones y millones de ángeles que se habían rebelado contra Dios. Porque ángeles, amados hermanos, no son miles, son millones de millones. Y la tercera parte, dice la Biblia, que se los llevó Satanás. Y esa tercera parte, pues contemos desde Adán hasta acá, todas las personas no son nada para esa cantidad que se llevó Satanás. Es por eso que si Dios nos abriera los ojos espirituales, veríamos unas hileras de demonios por todo lado, atormentando a la gente. Es terrible. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. O sea, todos los ángeles se admiraban de él. Decían: Lucifer, tú eres alguien increíble. No hay alguien que pueda cantar como tú. Se alababa. Y luego dice: y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y hasta ahora dice la Biblia que Satanás es un ángel, ¿verdad? Yo por nada he visto donde escriben los apóstoles o lo describe cualquiera de los que escribieron la Biblia, no dice que es un ser horrible con cachos como lo dibuja la Iglesia Católica, ¿verdad? La Biblia nos dice que es un ángel. Es un ángel. Un ángel que se rebeló contra Dios, sí. Pero la Biblia nos menciona que es un ángel. Por eso que a muchos que han estado metidos en ese mundo del satanismo, ellos pueden testificar lo que la Biblia lo menciona. Es un ángel, pero es un ángel caído. Tiene sus millones de ángeles caídos. Por eso dice: a causa de tu hermosura, de tu sabiduría, te corrompiste tu corazón. Como recibía tantos elogios, creyó que él podría ser mejor que Dios. Eso fue su más grande error. Es por eso que nosotros como cristianos debemos siempre mantener una postura baja de humildad y recordar que somos polvo. Somos polvo y que el polvo volveremos. Y que todo lo que Dios haga a través de nosotros es por causa de lo que está depositado en nosotros, dice la Biblia. Por eso dice que somos vasos de barro. ¿Por qué? Para que la preciosura sea solamente de Dios. Y eso resalte, y eso sea alabado, eso sea glorificado. Porque nosotros simplemente somos carne. Luego dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Luego dice: yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren a ti. Imagínate, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O sea, Satanás tenía un lugar especial en el cielo. Como les digo, era uno de los más grandes de todos. El músico más principal del cielo. Que el día de su creación, Dios mandó a hacer un evento, una ceremonia muy grande para el día de la creación del ángel angelical. Es por eso que Satanás odia a los que cantan a Dios. Porque le recuerda, obviamente le recuerda su vida allá en el cielo. Pero la Biblia dice que Satanás, en él hay maldad, en él hay mentira, que él es el padre de la mentira, él es el padre del odio y de todo eso. Y lo que en él se originó nos contaminó a todos nosotros. Qué terrible, ¿verdad?
Qué terrible es eso. Ahora dice, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. O sea, fue totalmente, la Biblia dice que los ángeles, Miguel y los protectores, los guerreros del cielo, lo expulsaron a Satanás y todos los ángeles que se habían rebelado. Y los expulsaron, y ahora yo no estaba en el tercer cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Apláudele a Dios. Gloria a Cristo. Y según el apóstol Pablo, que dice que los espíritus inmundos, los demonios y todos los ángeles caídos, ¿a dónde están? En las regiones celestes. Entendemos en el segundo y el primer cielo, lo que la ciencia lo llama la atmósfera, y lo que está después, donde están las constelaciones, donde están las estrellas, donde está todo eso. Están impregnadas de demonios. Así está. Así cayó. Y ahí empieza, amados hermanos, mira, Dios crea al hombre. Vio la creación que fue caída, Satanás se rebeló contra Dios, crea a Dios al hombre. La Biblia dice, lo crea a su imagen y a su semejanza, lo crea. Yo no sé cuánto podríamos llamarlo tiempo, aunque no se le puede llamar tiempo. ¿Cuánto habrá sido, que habrá pasado? Porque el tiempo de la eternidad no se puede contar, no se puede medir por tiempo ni nada. Pero no sé cuánto habrá pasado a que el hombre haya vivido en la tierra, y por más que Satanás haya intentado hacer caer al hombre, no podía. No podía. Pero la Biblia dice, va al grano la Biblia y dice que la serpiente era la más astuta, era la que más, el animal más astuto, y a ese animal usó Satanás. Entra por la mujer, engaña, y el ser humano, el varón, Adán, desobedece a Dios comiendo del fruto. Al desobedecer es como abrir una puerta sellada, una puerta que te dicen no lo abras. Si lo abres, se va a inundar tu casa. Te vas a ensuciar del charco más horrible que hayas visto. Nunca abras esa puerta. Y el hombre la abrió y se contaminó todo. A ver, para poder entender mejor, es como vivir en un lugar cerrado, bien cerrado, y sabes que alrededor está todo sucio, contaminado de todo. No abras la puerta, porque moscas van a entrar y todo va a entrar. Eso hizo el hombre. Al desobedecer a Dios, le abrió la puerta y se metió toda la asquerosidad. El pecado, la inmundicia, todo lo horrible, asqueroso entró y contaminó a todo el mundo. Es por eso, amados hermanos, es por eso que los hombres nacimos así. Mira cómo está el hombre. Mira cómo está el mundo. Destruido. Hemos avanzado en la ciencia, dicen los grandes hombres de esta tierra. Pero mira cómo está de contaminado el mundo. Mira los animales cómo se extinguieron. Mira el cambio climático tan horrible que estamos viviendo. Mira, la tierra ya no produce por sí una planta de papa, una planta de naranja. No produce de por sí. Tienen que abonarlo, tienen que cultivarlo de la mejor manera. Tienen que curar contra las bacterias y todo eso. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Quién abrió esa puerta? Lo abrió el ser humano, el hombre. El hombre abrió esa puerta. Se contaminó el mundo. Y cuando algo está contaminado, ¿qué debes hacer? Cuando algo está deteriorado, a ver, una gangrena que la agarra a un hombre en una pierna, ¿qué le dice el doctor? Tenemos que cortarlo. Si no lo cortas,
te vas a morir, porque eso avanza y te consume totalmente. Es por eso que dice la Biblia que tenemos que morir ¿a qué? Al pecado. Hemos muerto para el mundo y resucitamos así como Cristo resucitó para vida eterna. Eso nos dice la Biblia a todos nosotros. Pero eso le pasó al ser humano, amados hermanos. Le abrió las puertas al pecado y el pecado, amados hermanos, contaminó a todos. El pecado contaminó a todos y nos contaminó de tal manera que estamos como estamos. La tierra sufre, los animales sufren. Por eso Romanos 8 dice la Biblia que la tierra, la creación de Dios gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque está sufriendo. Los animales sufren. ¿Qué tiene la culpa? A ver, ¿qué tiene la culpa los seres vivos, los animales, las plantas? No tienen la culpa de nada. Pero eso fue por causa de ¿quién? Por causa del pecado. ¿Y quién abrió esa puerta? Lo abrió el hombre. Lamentablemente fue el hombre. Isaías capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer allí. Isaías capítulo 14, versículo 12. Satanás fue, en él se originó el pecado. 14, versículo 12. Dice la Biblia de esta manera: ¿cómo caíste luz del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Luego dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era el plan. Eso había maquinado por mucho tiempo Satanás, con sus ángeles allí que estaban de acuerdo con él. Tomemos al cielo, hagamos un golpe de estado a Dios, destronémosle y reinemos todos. ¿Se imagina? En él se originó la maldad. Eso es terrible. Luego dice, versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es soberbia. Y estamos nosotros, amados hermanos, hemos venido del mundo. Ciertamente dice la Biblia que hemos muerto al pecado, pero Pablo dice, Romanos 7, que ya vamos a llegar allí: el pecado que mora en mí, el pecado que vive en mí. Pero encuentro en mis miembros, dice, una ley que me lleva a hacer lo malo. Se quedó en nosotros la costumbre de pecar. Nuestra lengua siempre estaba acostumbrada a hablar mal de los demás. Nuestras manos lo usábamos para hacer lo malo, para robar, para golpear, para hacer cosas malas. Eso quedó en nosotros. Así como Satanás, la soberbia, dijo: yo levantaré mi trono al lado de Dios. Y estamos muchas veces expuestos nosotros a la soberbia. A ser soberbios, a ser orgullosos, decir: yo no necesito eso, ¿para qué es? Para eso no es para mí. Sabiendo que todos necesitamos de la palabra de Dios. Todos necesitamos una ayuda del Señor. Si nosotros ergimos nuestra cabeza y decimos: yo no necesito nada, yo soy suficiente para mí mismo, estamos siendo orgullosos y estamos cayendo en el pecado que Satanás cayó. Dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado. Es como decir, lo expulsaron, lo tiraron así, con violencia. ¡Qué terrible! Eso fue muy terrible. Lo derribaron hasta el Seol, dice la Biblia, a los lados del abismo, que el Apocalipsis
en la parábola del rico y Lázaro, aparece Dios una vez más hablando sobre eso, del abismo, del seno de Abraham, del infierno, de todo ello. Allí reina Satanás, en la profunda oscuridad, en la maldad, en el lugar más horrible que usted un día se pudo imaginar. Allí, amados hermanos. Es por ello que cada uno de nosotros, como cristianos, acuérdese de eso. ¿En quién se originó el pecado? En Satanás. Y todo lo que es la maldad, el odio, la codicia, los celos, las contiendas, todo lo que es malo se originó en él. Eso nos transmitió a nosotros cuando el primer hombre pecó. Nacimos en pecado. Es por eso que incluso de los propios cristianos, sus hijos nacen, obviamente, con una pureza, como todo niño, pero van creciendo y van manifestando su naturaleza. Y vamos los padres corrigiendo, orando a Dios hasta que ese joven, niño o adolescente se arrepienta de sus pecados, conozca a Cristo y sea transformado por el poder de Dios. Porque Dios es Padre, Dios no es abuelito de nadie. Dios es Padre para todos nosotros. Y la Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Volvemos entonces, libro de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte espiritual y la muerte física. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y como el hombre nació contaminado con el pecado, ¿qué hacía? Hacía lo que su corazón le guiaba. Se introducía más en el pecado, más en la maldad. Desarrollaba más la maldad en su corazón. Es por eso que dice la Biblia que Dios dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque el hombre es carne y su carne está contaminada con el pecado. Y decidió destruirlo porque la maldad había crecido tanto, había desarrollado tanta maldad que es terrible, hermanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. A ver, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Al decirnos él, antes de la ley había pecado en el mundo, obviamente, como ya leímos, Adán fue el que transmitió el pecado a todos los seres humanos. Por causa de él, todos los seres humanos estuvieron contaminados con el pecado, pero no había ley. O sea, no había un mandato que le decía, es malo mentir, es malo odiar, es malo esto, es malo el otro. No había mandatos, no había quien lo dé esos mandamientos. No había. Pero mira, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Normal. Para ellos era normal pecar. Para ellos era normal estar con una y otra mujer, mentir, robar, era normal para ellos. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla, porque no había ley. Es por eso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, o sea, no por eso va a decir soy inocente, porque hacían lo malo. No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Por qué? Porque todos pecaban. Pero escuchen, acuérdese, ya hemos tratado eso de la ley de la conciencia. Que en todos los seres humanos existe en su alma llamada conciencia. La conciencia es el parlante de Dios al ser humano. O sea, como que alguien que le avisa y le dice, eso está mal. O sea, esa gente, a pesar de que no tenía ley,
porque José tampoco tenía ley. Pero ¿quién le enseñó? ¿Quién le dijo que acostarse con una mujer que no era su esposa era pecado? La conciencia. La conciencia. Entonces él no cayó en el pecado, no cayó en la tentación de la esposa de Potifar, porque simplemente él obedeció a la conciencia. En la conciencia el Señor hablaba a su conciencia y él podía entender. Lo mismo Abraham, que diezmó sin que hubiera una ley que le diga diezma, ofrenda, pero él ofreció un diezmo, él ofreció algo. Entonces está allí, hermanos, en la conciencia que todos ahora, el que esa gente que murió en sus pecados no haya obedecido a la conciencia, eso es otra cosa. Por eso dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. O sea, dice, sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron. Aún su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico por Dios, como el caso de Adán. Pero escuchen, obedecieron a lo que su corazón les guiaba. Su corazón producía maldad, ellos amaban la maldad. Por eso dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos nadie lo quiso recibir. Y amaban más las cosas malas, y por eso que no quisieron acercarse al Dios de los cielos. Amaban más los hombres las cosas malas, la maldad, y no obedecían a la voz de su conciencia que les decía, no hagas eso, que eso está mal. Por eso que, amados hermanos, el hombre hasta ahora, hasta el día de hoy, los hombres que no conocen a Dios son incrédulos, son borrachos, hasta son ateos. Son ateos, pero cuando están haciendo cosas malas lo hacen oculto, porque tienen una conciencia dentro de ellos que les grita a voz en cuello diciendo que eso está mal. Por eso que nadie puede llegar delante de Dios y decir, yo soy inculpable, a mí nadie me dijo algo. Es por ello que la Biblia nos aclara de una manera perfecta. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, dice. Porque si por la transgresión de aquel uno, muchos, dice, por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. A ver, vamos a desglosarlo poco a poco. Y el don, y con el don, dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La vida eterna que Dios ofrece a todos los seres humanos. Pero el regalo de Dios no fue como la transgresión, porque la transgresión lo hizo Adán. Porque si la transgresión de aquel uno llamado Adán, dice, murieron los muchos. ¿Quién dice los muchos? Todos los hombres que siguieron después de Adán. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. O sea, así como que por la culpa de Adán muchos se murieron, ahora el regalo de Dios para los seres humanos, que es Jesucristo viniendo diciendo, yo he venido para dar vida eterna. Yo he venido para salvarles, para que muchos sean salvados por este evangelio. Así como que por la culpa de Adán muchos se murieron y por sus pecados perecieron, están en la condenación eterna. Por causa de Jesucristo, muchísimos
Digamos millones de personas se entregaron a Jesucristo y se siguen entregando todos los días. Y van hacia la salvación, hacia la vida eterna. En un lenguaje sencillo dice esto: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. No hay comparación. No hay comparación. Por culpa de Adán, muchos se murieron. Cantidad. Y hasta ahora se siguen muriendo porque no obedecen la voz de Dios. No escuchan la voz de Dios. Luego dice: pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. ¿Cuál es el regalo? Arrepiente de todos tus pecados. Arrepiente de todo tu corazón y vas a recibir como regalo la vida eterna en el cielo. La vida eterna en el cielo. Versículo 16. Y como el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A ver, el regalo de Dios, dice, no sucede como en el caso de aquel que uno pecó. A ver, entendemos de esta manera. O sea, el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. ¿O acaso Dios le dijo, eres inocente? No. Le dice, por causa de ti, maldita será la tierra, vas a sufrir, vas a llorar. Lo declaró culpable, porque había desobedecido a Dios. Lo declaró culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores. Mira qué tremendo. Así como Dios, por causa del pecado de Adán, lo declaró culpable, le dijo, eres culpable, porque comiste del fruto del árbol que yo te mandé que no comieras. Así ahora, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él nos declara inocentes a todos los pecadores que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y la Biblia que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios nos declara justos e inocentes y somos llamados ¿qué? Somos llamados justos y santos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿No es eso precioso? ¿Eso no es una bendición grande? Pues entonces alabemos al Señor porque grande ha sido su misericordia. Gloria a Dios. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él nos declara inocentes a todos los que pecamos. Aunque no lo merezcan, no lo merecemos. No lo merecemos. Porque ¿qué hicimos? Lo malo. Todo el tiempo. Hicimos lo malo todo el tiempo. Nunca merecimos algo bueno. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, el declararnos justos e inocentes delante del Señor. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que tú comas del fruto del árbol, te vas a morir. Y mereció morir porque él desobedeció. Y todos murieron espiritualmente, nacieron espiritualmente muertos. Por eso que siguieron sus pecados. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna, hermanos. Gracias a Jesucristo. Esa es la gran diferencia entre Adán y Cristo. Que Adán, por la culpa de él, muchos murieron y se fueron al infierno. Aunque pudieron salvarse, como lo hicieron José,
como lo hizo Jacob, como lo hizo Isaac, como lo hizo todos los hombres temerosos de Dios, como lo hizo Enoc, como lo hizo Abraham. Como todos ellos se salvaron, se fueron a la salvación eterna, porque obedecieron los mandatos de Dios. Aunque no tenían ley, pero obedecieron los mandatos de Dios. Pero mira, ¿qué hicieron el resto de seres humanos? Siguieron sus pecados y les vino la condenación eterna. Por eso dice, por el pecado de Adán, Dios declaró a todos que merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Así como Adán, por la culpa de él, muchísimos fueron condenados, pudiendo ser salvos si hubieran creído. Así también Cristo, gracias a su sacrificio, tenemos entrada al reino de Dios. Tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos entrada al lugar santísimo, donde ni los sacerdotes del Antiguo Testamento podían entrar. Nosotros, ¿por qué tenemos entrada? Porque fuimos limpiados, lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Amados, eso es una bendición que merece un aplauso, no para mí, obviamente, para Dios. Gloria a Cristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A ver, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, nosotros al venir a Él, al arrepentirnos de todos nuestros pecados, Dios nos declara justos e inocentes, santos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo constituido por Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Hermanos, eso es precioso. Eso es una tremenda bendición. O sea, que por la desobediencia de un hombre llamado Adán, de uno solo, hizo que muchos desobedecieran. Porque Él los contaminó. Su semilla contaminó a uno, contaminó a otro. Así nacieron, todos se contaminaron más con el pecado, desobedecieron a Dios. Pero por la obediencia de Jesucristo, Dios declaró inocentes a muchos. ¿Por qué no dice a todos? Si la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, porque no todos se arrepienten de sus pecados. Si todos se arrepintieran de sus pecados, no se irían al infierno, se irían a la vida eterna. Pero lamentablemente se están yendo muchos. Y es una pena. Es una gran pena, una terrible pena, constituidos justos. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, lea bien. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Luego dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y muchos, no sé si malintencionados o inocentes de mente, o sea, que no tienen buen entendimiento, dicen, mientras yo más peco, la gracia de Dios más es abundante sobre mí. Y eso la Biblia no dice. Es como este monje que existió en el siglo XV, llamado Rasputín. Puede buscarlo en el internet. Monje Rasputín fue el que instituyó e incitó a la gente a pecar. Mientras más pecas, más la gracia de Dios va a venir sobre ti. Eso les dijo. Pero vamos a ver qué dice. Mira, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Nosotros podemos entender ese versículo leyendo el capítulo 7, donde dice, amados hermanos, que cuando yo no sabía que mentir era malo, era para mí normal. Yo lo practicaba, mentía, codiciaba. Pero el día que me dijeron,
no mientas, no robes, yo lo hice peor, dice el apóstol. Yo lo hice peor. ¿Por qué? Porque la ley es como un verdugo que intenta cambiar al ser humano. Pero por más que intenta, no puede. Porque el hombre no puede lavarse con su propia agua sucia. ¿Me comprende? Es como un cuarto que está lleno de suciedad, lleno de polvo. Agarras una escoba y empiezas a barrer. ¿Qué va a hacer? Todo el polvo se empieza a llenar. Y en vez de barrer vas a hacer todo un tumulto. Pero si agarras un trapo mojado y empiezas a limpiar y no sale ni polvo ni nada, y empiezas a limpiar. La ley era así. La ley intentaba limpiarnos a nosotros. No seas malo, no seas así. Es por eso que ustedes como padres, cuando le dicen a su hijo, no hagas eso, pero no le da su corrección, no hagas eso, siempre lo va a hacer. Y cada vez más y más y más. No hagas eso. Y solamente se le dice, no hagas eso. Y más lo hace. No me mientas, y más miente. No vayas ahí a hacer cosas malas con tus amigos, y lo sigue haciendo hasta que llega la corrección, y ahí sí no lo hace más. Así es la ley. La ley le intentaba cambiar al ser humano, pero la Biblia dice que el propósito de la ley es tomarnos de la mano y llevarnos hacia Jesucristo. Es hacernos reconocer que nosotros como humanos, antes de conocer a Cristo, no podíamos dejar de mentir. No podíamos dejar de codiciar. No podíamos dejar de hacer lo malo o de hacer pecado. Siempre estábamos haciendo pecado. Es por eso que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Se imagina a los israelitas? Dios les mostró la gloria, abrió el mar rojo, les dijo no adoren ídolos, y a los 2 días ellos estaban adorando al becerro de oro. ¿Se imagina eso? Es que eran un pueblo que no había nacido de nuevo. Un pueblo que seguían con sus corazones de esclavos. Es por eso que la ley hizo que la gente se desenfrenara en el pecado. Pero también cumple su labor la ley. Hacernos reconocer que no podemos con nuestros pecados. Nos dice que eso está mal. Y que si nosotros decimos, lo sé, eso es malo, reconozco que no puedo obedecer la ley de Dios, y ahí aparece Cristo. Ahí aparece Cristo y dice, yo te puedo quitar, yo puedo limpiarte de todo pecado y darte un nuevo corazón, como dice Ezequiel. Les daré un corazón nuevo, un corazón de carne que puedan entender, que puedan sentir y que puedan ser personas nuevas y diferentes. Les haré nuevas criaturas. Eso es lo que dijo. Así también la gracia, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando el pecado abundó, el pecado se desenfrenó. A todos los que creen, a todos los que reconocen que son pecadores, la gracia de Dios les limpia, les lava de todos sus pecados. Amén. Apláudele al Señor fuerte, aquí acabamos. Gloria, gloria a Dios. La ley apareció para que el pecado se hiciese fuerte. Porque como si al hombre le dicen cambia, es como a tu hijo que no es cristiano, le dices cambia hijo, sigue siendo lo mismo. Ya tiene 18, 20 años, no puede cambiar porque necesita arrepentimiento. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó, dice, en un lenguaje sencillo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lenguaje sencillo. Dice, y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida.
El pecado reinó sobre la muerte y les llevaba a todos al infierno. Pero el amor de Dios reinó sobre la vida, que todos los que se arrepientan van a ser perdonados y van a entrar a la vida eterna. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente con el arrepentimiento. Solamente con eso. Eso usted tiene que entender bien claro. Solamente con el arrepentimiento nos podemos salvar. Cuando vaya a evangelizar, no le diga: sácate tu falda, sácate tu pantalón y ponte una falda. Eso te va a cambiar. No, eso no le va a cambiar a nadie. Le va a cambiar el poder del evangelio. Cambia por dentro y se manifiesta por fuera, obviamente. Eso es lo que hace Dios, el dunamis de Dios, el poder del evangelio, que entra al corazón, explota, o sea, cambia totalmente su corazón y ahora sí cambia lo externo y todo lo que uno es. Pero si nosotros intentamos cambiar por fuera a la gente, hermanos, es por eso que tenemos muchos fariseos dentro de la iglesia y es muy lamentable eso. Amén. Entonces somos salvados, somos redimidos solamente por habernos arrepentido de todos nuestros pecados. Dios nos declara justos e inocentes delante de Él. Eso fue el capítulo 5, el resultado de la justificación. ¿Por causa de qué? De la fe. ¿A través de quién? A través de nuestro amado Jesucristo. Solamente Él. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias al Señor por esa gracia. Póngase en pie. Gracias al Señor por esa misericordia. Vamos a darle gracias a Dios. Han sido como 3 temas solamente este capítulo, donde nosotros hemos entendido algo precioso, algo hermoso, que por lo bueno que nosotros intentamos hacer, no vamos a ser salvados jamás. Solamente por reconocer. La ley nos decía: no robes. ¿Quién no se acuerda de los 10 mandamientos que nos decían en la escuela? No sé si ahora lo dicen. ¿Quién no se acuerda de eso? No robarás, no matarás, pero los niños lo hacían peor. Eso, la ley es para que nosotros nos demos cuenta que no podemos cambiar. Y solamente decir: Señor, solo tú me puedes redimir. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias, Dios mío, Dios todopoderoso.